Bien, antes nosotros de poder desarrollar este tema importante en este capítulo de lo que es un acontecimiento que pasa justo antes que termine la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y más bien un hecho importante que llamó mucho la atención en el caso, pues, el retiro de Rusia en la etapa de 1917, cómo se retira de la guerra y el condicionante que originó a raíz de toda esta situación. Pero antes de poder entrar, vamos a analizar un poquito la biografía del responsable, por así decirlo, y que también estuvo en el gobierno, se puede decir que instauró, ¿no? Recuerden ustedes que Rusia está pasando por un sistema de zarismo que es muy parecido a un monarca, un rey, ¿no? A un tiempo, como una monarquía absolutista. Ustedes han visto el año pasado que es una monarquía absolutista concentrada todo el poder, da una situación. Y todas las crisis que van a encerrar a Rusia en el periodo de esta situación. Teniendo en cuenta, ojo, algo muy cierto, de que ya había pasado una situación similar, una serie de crisis civiles, ¿no? Una primera revolución rusa en 1904-1905, de la cual va a dejar pues grandes estragos y que la población esperaba una corrección de ello, esperaba pues un cambio de ello. Y vamos a analizar un poquito de la vida de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, en nuestra historia, ¿no? Que vamos a ir analizando y que de paso vamos a hablar un poquito de lo que está pasando también en nuestra contienda política, porque con los conceptos que vamos a conocer vamos a ir entendiendo, pues, que todavía hay una información vaga en cuanto al tema de lo que es el pensamiento leninismo, ¿no? Y vamos a entender por qué lo comparan muchísimo, qué va a ser importante para ustedes, estudiantes de cuarto año secundaria, que vayan conociendo algo, cómo se presentan estas ideologías importantes, ¿no? Que se van a presentar y que después, ojo, que después van a surgir en un determinado tiempo, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, ¿no? Grandes ideologías que van a pues, empoderarse de los pensamientos a nivel mundial. En este caso. Vamos a conocer un poquito como motivación a nuestro tema, un video que nos va a contar la historia, ¿no? De Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Vamos a compartir eso. Vamos acá y le preguntamos a Cagua. ¿Se escucha Cagua? Bienvenidos al programa de Historia. Soy Andrés Suárez ¿Se escucha, Jaramillo. profe? Ok, El gracias. 22 de abril de 2020 se cumplen los 150 años del nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido en el mundo como Lenin, un personaje histórico del siglo XX que provoca opiniones ambivalentes. Este líder revolucionario ruso fue el arquitecto de la Unión Soviética y su primer líder desde 1917 hasta 1924. Se trató de una figura política tanto idolatrada como despreciada. De una parte, se le acuña ser el precursor de una Rusia socialista que, tras la abolición del imperio de los zares, tumbó al gobierno de transición ruso y lo repuso por uno en el que mandaba un único partido, el partido bolchevique. Pero de otra, se le acusa de ser el padre de los terrorismos de Estado por sus métodos de represión de masas y su escalofriante antipatía con los sufrimientos del pueblo. Estamos celebrando el aniversario de la revolución recordándolo. Tuvo las consecuencias más importantes para nuestro país y el mundo entero. Fue quizás uno de los eventos importantes de la historia de la humanidad. Lenin nació en el seno de una familia educada en Ulyanovsk, a orillas del río Volga, el 22 de abril de 1870. Siendo un joven estudiante de Derecho, un suceso lo marcó de por vida: la ejecución en la horca de su hermano mayor en 1887, culpado de haber sido un activista de izquierda en contra del imperio de los zares. Lenin comenzó entonces un camino intelectual en el que se empapó de ideas radicales de izquierda, abrazó las ideas de Marx y luego desarrolló su propia corriente de pensamiento conocida como leninismo. Pero el gobierno del último de los Romanov, Nicolás II, lo desterró del país.
La Revolución de Octubre y Vladimir Lenin salvaron al imperio quemado en la Primera Guerra Mundial. Octubre y Lenin ofrecieron una política que permitió reunir a un país colapsado en la forma de un Estado unificado. El gran Estado de la URSS que fue portador de la luz para todo el planeta. Rusia a comienzos del siglo XX se ahogaba en una profunda crisis social y política. El hambre del pueblo, la indignación contra la familia imperial, la guerra ruso-japonesa de 1905 y finalmente la mortífera y desastrosa participación rusa en la Primera Guerra Mundial desataron la ira del pueblo. Se acabaron cerca de 200 años de dinastía imperial, pero aunque el pueblo ostentó el poder en 1917, faltaba un líder que lo dirigiera. Así que Lenin regresó a territorio ruso y lideró la denominada Revolución de Octubre, que se trató fundamentalmente de un golpe de Estado. Soy un ciudadano de la Unión Soviética y eso es todo. Solía ser un feriado nacional, así que sigo celebrándolo como feriado nacional, incluso con un pasaporte soviético vencido. Aún lo conservo. Soy ciudadano de la Unión Soviética. Con la Revolución de Octubre, en Rusia comenzó una guerra civil de 3 años. Fue un periodo en el que Lenin demostró su falta de piedad al aplastar a cualquier oposición a su liderazgo. Su policía secreta llamada Cheka se encargaba de reprimir cualquiera que pensara o actuara diferente. En todo caso, los bolcheviques fueron aquellos que entendieron el poder de las mayorías, el poder del proletariado como una fuerza en movimiento. Los bolcheviques eran un grupo político radicalizado que luchaba por el bienestar de las clases obreras y del campesinado. De una parte es una celebración, pero de la otra es una decepción que ahora vivimos en un estado capitalista y no en uno socialista. Es una celebración, pero con lágrimas en los ojos. El modelo político de Lenin, con el que sentó las bases de la Unión Soviética, se basó en 5 aspectos. El primero, la paz entre Rusia y Alemania. Fue una promesa de Lenin para aliviar a los rusos de la exhaustiva y mortífera Primera Guerra Mundial que sostenía contra su principal enemigo, Alemania, en el frente oriental. Esto le valió la pérdida de vastos territorios en Polonia y Ucrania. El segundo aspecto fue la economía comunista. Los bolcheviques le quitaron la tierra a los nobles para entregársela a los campesinos y las empresas pasaron a ser gestionadas por los comités de trabajadores. El tercer aspecto tiene que ver con las leyes. Los bolcheviques implementaron 8 horas de trabajo al día, pensiones, pago a desempleados, legalizaron el divorcio, prohibieron la religión, la enseñanza de historia y de latín. El cuarto fue la propaganda. La enseñanza universal de la lectura fue aprovechada por los bolcheviques para adoctrinar al pueblo con premisas comunistas. Y finalmente, el quinto aspecto es la dictadura. Lenin desestimó la Duma, la Asamblea Constituyente o la figura de un parlamento y declaró la dictadura del proletariado, que a decir verdad era su propia dictadura. Algunas cosas, por supuesto, están bien ahora también, pero no se ha hecho suficiente justicia. Los ricos se engordan más y los pobres se vuelven más pobres. Hay mucha injusticia. En 1918, Lenin fue gravemente herido en un intento de asesinato. Aunque sobrevivió al atentado, su salud quedó notablemente afectada. 4 años después sufrió un derrame cerebral. Aquejado por su salud, expresó su preocupación por el creciente poder de su eventual sucesor, Joseph Stalin. Finalmente, Lenin falleció el 24 de enero de 1924 a la edad de 53 años. Su cadáver fue embalsamado y ubicado en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. La Unión Soviética, su proyecto político, se desintegró en 1991 con el fracaso del socialismo en esa región del mundo. ¿Qué hecho marca, como se dice, su juventud? ¿Qué acontecimiento marca su juventud para que él se incline por el estudio de estos pensamientos comunistas, por así decirlo? Que se incline por el estudio de las ideologías, recordando de que él está estudiando, pues, Derecho. ¿Qué hecho lo marca él para que se incline en esa postura? Ver la muerte de su hermano, creo. Exacto, ver la muerte de su hermano, correcto. Muy bien, ese hecho marcó muchísimo a Lenin, ¿no? Y fue prácticamente
el acontecimiento que lo motivó a él pues, a continuar todo ese estudio y a mostrarse como un partidario más. Vamos a analizar la Revolución Rusa de 1917 y lo que trae consigo esta revolución importante en el desarrollo de los contenidos del cuarto año de secundaria. Bien, teniendo ya en cuenta la motivación que hemos desarrollado, sé que algunos pues todavía me dicen, profesor, está un poquito lento, no se preocupen, no es, es ahorita el internet que se nos ha puesto un poco espeso para todos, ¿no? Esperemos pues que esto se calme, se vaya pasando poco a poco, conforme se va transcurriendo el día, sobre todo a la mañana, más que nada, ¿no? Teniendo en cuenta los puntos claros a tratar. Vamos a tener en cuenta acá, esto lo ponemos acá. Bien, vamos a tratar el día de hoy, ya ustedes ya más o menos ya tienen idea de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a desarrollar la Revolución Rusa de 1917 y todo lo que trae consigo esta revolución. Ya habiendo pasado un video motivacional para ver un poquito pues, la historia de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿no? Y todo lo que se da, ¿no? Un poco curioso cómo fundamenta su gobierno, ¿no? Curioso, un gobierno bien radical, pero hay que tener en cuenta algo muy cierto, ¿no? Esto vivió Rusia de aquel entonces bajo un estado imperialista, ¿no? Del zarismo, ¿no? Y lo aplicó y pues en cierta forma, en cierta medida, pues fue bien, ¿no? ¿No? En el sentido de que se acabó con muchos condicionantes. El sucesor de Lenin, que va a ser Stalin, va a continuar ese legado, ¿no? Por así decirlo. Va a continuar ese legado y ese legado va a ser muy condicionante. Más adelante Stalin, pues prácticamente va a ser una persona que va a resaltar su imagen en otros acontecimientos importantes de la historia universal, que todavía nosotros pues estamos tratando. Este es uno de esos acontecimientos importantes que pasa hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Algo importante también que durante este periodo, pues Rusia va a firmar lazos con Alemania, que va a ser muy importante, que va a ser promovido por, en este caso, por Lenin. Vamos a ver todo lo que trae consigo esta revolución para un tema para alumnos de cuarto año de secundaria. ¿Quiénes hablan? Profesor Jesús Narro, de la modesta casa de estudio de Ulises. La Revolución Rusa de 1917 y 1924. Importantes acontecimientos son los que se van a desarrollar. Vamos a entender dos puntos claros acá. Primero, vamos a analizar diferentes conceptos que nos va a dar a conocer pues, el desarrollo de nuestro contenido el día de hoy. Primero, ¿qué es revolución? Entender la revolución como el sistema de cambios. Ojo, cambios radicales. En síntesis, cambios radicales. ¿No? ¿Me dejo entender? Cambios radicales. Concernientes a la realidad de la vida, en este caso. Cambios radicales. Las revoluciones van a tener consigo una serie de cambios políticos, sociales, culturales, económicos, religiosos. Pero en síntesis, cambios radicales. El zarismo va a ser un régimen político sovietista que se va a vivir en el siglo XX, considerado un monarca, el cual va a ejercer todo el poder y va a concentrar todo el poder. Por lo tanto, va a tener una apreciación absolutista. Muy parecido a un monarca, a un rey, profesor, correcto. Esto va a quedar a principios del siglo XX. Se va a ver vamos a analizar los últimos estragos de lo que es la ideología del zarismo en esta parte del continente de Rusia, que es lo que vamos a analizar. Dos conceptos primero claros. Segundo, vamos a decirle a Cabo que nos lea qué es Consejos, profesor. ¿Qué es soviets? Léelo, por favor. Soviets. Consejos o asambleas de obreros, campesinos y soldados que se crean durante la Revolución de 1905, dirigidos por los bolcheviques. Por los bolcheviques. Ojo. Estos soviets, ¿no? Nacen en la primera revolución rusa. Ojo, dirigidos por los bolcheviques. Pero vamos a darnos cuenta que estos soviets
van a pertenecer a un grupo de un partido político, de Rusia en este caso. Va a ser un grupo. Ese grupo va a estar representado ¿por quién? Por Lenin. Por lo tanto, Lenin pasa a ser líder de los bolcheviques. Vamos a ir en cuenta. Rengifo, léenos qué es la Duma. ¿Verá? Sí, profesor. La Duma. Sí. Lee la Duma. ¿Alguna otra pregunta, joven? Parlamento bajo del Estado ruso, creado por el zar Nicolás II tras la Revolución de 1905. Se convierte en el órgano principal del gobierno provisional luego de la Revolución de Febrero. Exacto, muy bien. La Duma nace, ojo, la Duma nace bajo el estado del zar Nicolás II. Para tratar de contrarrestar la primera revolución de 1905, se crea la Duma. Esa representación de ese estado que va a trabajar con el zar Nicolás II, o sea, el parlamento. ¿Me dejo entender? Y este va a ser, pues, el que se va a convertir en ese órgano principal del gobierno provisional luego de esta revolución de febrero, que es la revolución de 1905. Después van a pasar otros hechos concernientes al parlamento. Acá vamos a hablar de un solo partido. El partido es el Socialista Democrático Ruso, liderado por Lenin. Ojo. Este va a defender, ¿qué cosa? La idea de realizar una revolución. Ok, no te preocupes, Ricky. Te entiendo, hijita, no te preocupes. Este grupo, o este partido socialdemócrata ruso tiene dos vertientes, o sea, dos grupos, o dos subgrupos, para entenderlo así. Los bolcheviques y los mencheviques. Ambos van a estar liderados por un representante, ¿no? Por un lado va a estar Lenin y por otro lado va a estar Trotsky, que más adelante vamos a ver quién es Trotsky. Ahora, por un lado, cada uno va a tener una manera de ver, de visionar la situación que está pasando en Rusia y cómo quiere hacer su revolución. Por lo tanto, están bajo un partido, pero son diferentes grupos que tienen su visión acerca de la revolución. Tenemos por un lado a Lenin con los bolcheviques, ¿no? Que prácticamente son los que están buscando pues, una revolución socialista para imponer una dictadura del proletariado, ¿no? Una dictadura del proletariado. Y vamos a tener a los mencheviques como aquella fracción minoritaria del Partido Socialista Demócrata Ruso, que va a defender las necesidades de ¿quién? De un determinado grupo social, los burgueses. Y los burgueses, ¿qué es lo que van a querer hacer? Que van a decir, hacemos la revolución, pero primero nosotros, y ya después ustedes. ¿Me dejo entender? Primero los burgueses, y después nosotros. O sea, la clase proletariado. Entonces, entre este partido hay toda una discusión. Se va a dar toda una situación en ambos. En la clase del proletariado, la pregunta es millón. ¿Alguno de ustedes entiende qué cosa es proletariado? ¿Mm? ¿Entiende qué es proletariado? ¿Mm? ¿Sí? ¿Entiende? No, profesor, no entiendo. ¿Proletariado nada? No, profesor, no entiendo. Vamos a ver. Profesor, ¿escucha? Sí, sí te escucho. No entiendo, escuchas? ¿por qué es eso? Sí, sí le escucho. Sí le Ahora, escucho, profesor. el proletariado va a ser un grupo social que se va a contraponer a lo que son a la clase, no a los urbanos, ni tampoco en este caso va a ser una clase social, ¿no? Que estamos analizando a nosotros, que van a ser los obreros, los trabajadores, ¿no? De aquellos grupos que recién se está forjando la minoría industrial, como se dice. Y estos van a ser pues los que van a ganar un bajo salario, ¿no? Van a estar condicionados, van a ser explotados. Esos trabajadores, ¿no? Van a ser explotados, sus horas de trabajo van a ser cortas, ¿no? Van a ser largas, no hay un horario de trabajo. Entonces, ese grupo social, no el del agricultor, el del campo no, es ese grupo social los que van a presentar y se van a sumar a ese partido y van a hacer la revolución. Ese va a ser ese grupo social clase del proletariado. Ojo,
pero esa clase de proletariado va a tener un fundamento, una exigencia en base a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Pero ellos van a estar por debajo de los burgueses, ¿no? ¿Y qué dicen los burgueses? Los del otro bando, los mencheviques. ¿Qué cosa quieren? Ellos primero y después la otra clase. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el Partido Demócrata, en el Partido Socialista Demócrata Ruso, hay dos bandos que van a estar con sus ideologías cada uno bien presentadas a continuar acá. Esos son los dos bandos, tanto los bolcheviques como los mencheviques. Vamos acá. Comunismo. A ver, Alesia Bazán. Comunismo. Ay, ay, ay. Comunismo, Alesia. Léenos nada más, por favor. Unimos de guerra, conjunto de medidas económicas que se toman durante la guerra civil para relanzar la economía, asegurar el abastecimiento de la población y el ejército y contener la inflación, ajá, sí, eso. Kira, deja de rascarte, Kira. Ya, corta tu audio ahí. Muy bien. El comunismo de guerra van a ser todas esas decisiones, ojo, decisiones, vamos a conocerlo como medidas, que se van a aplicar en un determinado tiempo, en una situación. ¿Cuál va a ser la situación? La guerra civil. Profesor, ¿cómo guerra civil? Se va a enfrentar el Estado, o sea, el zarismo, contra el pueblo. Por lo tanto, esa acción, ese enfrentamiento donde están involucrados civiles, es considerado como una guerra civil, una guerra interna. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué busca estas medidas o esto que se va a plantear? Que la población y el ejército, y lo único que quieren es contener la inflación, contener toda esta situación que está pasando. El NEC va a ser la orientación económica creada por Lenin, que constaba de una economía mixta, la economía que quiere instaurar, y tenía como objetivo aumentar la producción muy rápidamente y mejorar las condiciones de vida de la población tras, ¿qué cosa? La guerra civil. O sea, uno se va a aplicar después de, ¿me dejo entender? Vamos acá. El leninismo. Kawa, léenos el leninismo. ¿Quién me escribió? Por ahí me escribió un chat que quería leer, por ahí. A ver. Leninismo, ideología creada con aportaciones que hace Lenin, el marxismo. Entre ellas cabe destacar el análisis del imperialismo como la representación máxima del capitalismo y el reemplazo de la dictadura del proletariado como dictadura del Partido Comunista. Muy bien, vamos entendiendo que esta ideología va a ser creada con aportaciones que hace Lenin al marxismo, ¿no? Entre ellas, entre las que va a destacar, va a ser un análisis de del Estado imperialista que está pasando Rusia en este momento, ¿no? Ahora, ¿qué está trayendo consigo este Estado imperialismo? ¿No? La representación máxima del capitalismo. Y lo que quiere instaurar Lenin, o reemplazar tanto el imperialismo como el capitalismo, es reemplazar la dictadura del proletariado, reemplazarla por la dictadura del proletariado, como dictadura del Partido Comunista. Ahora sí vamos entendiendo, por eso cómo se presenta la drama cuando hablan, no, que es una ideología leninista, no es un cambio radical que se quiere. Y vamos así a nosotros poder analizar los antecedentes a esta revolución rusa. Hasta antes de empezar, antes de continuar, vamos acá, vamos a compartir. Son exactamente las 12 queridos estudiantes, ¿no? Vamos a hacer una pausa en el desarrollo de los contenidos, ¿no? Estamos notando de que, bueno, yo estoy notando de que los veo así, ¿no? Por eso traté de apagar yo también mi cámara, todavía no pasa esta situación de los altibajos de la señal. Pero de todas maneras, vamos a nuestro break, regresamos rapidito, 10, ya 12 y 11, para poder no robar ni un minuto sobre y continuar con nuestra clase de día. ¿Está bien? ¿Sí? Continuamos.